Ya estamos todos, ¿verdad? No te da falta. Ok. A ver, entonces les voy a compartir dos cosas. La otra, ¿cuál es? Ok. Bueno, les voy a proponer lo siguiente. No revisé los exámenes, pero los vi así por encima, ¿no? Bueno, algunos detalles y eso. Y luego por los comentarios de ustedes, pues creo que, bueno, primero había unos problemas que estaban, uno en particular, el de los polinomios, que valía 3 puntos, pues tenía una parte de cálculos algo complicada, aunque se podía hacer, pero sí era algo complicada y tal vez no están, digamos, no habíamos repasado suficiente como para dominar eso. Y también creo que la manera en cómo se calcula la matriz que representa una transformación en una base no quedó suficientemente claro. Entonces, fíjense, hay una entrada del blog que les voy a compartir. ¿Dónde está? Aquí. Creo que ya se las envié, pero si no se las he enviado, me dicen. Es la quinta entrada, donde se repasan las definiciones, ¿no? ¿Qué es una base? Se dan algunos ejemplos. Una transformación, cómo se representa una transformación en una base y cosas así. Entonces, me gustaría que la revisaran. ¿Tienen la liga a esta entrada? ¿Sí? Creo que sí la había mandado al correo. Bueno, si no, ahorita mismo la pongo en el chat me la copio. Y ahora qué hago? Aquí es el chat. Aquí está el chat. Entonces las voy a pegar aquí. Ahí está la liga. Esta
está la liga les puse en el chat la liga a esa entrada del blog. Y luego tengo también otro material que pueden consultar, es que tengo la tarea de repaso resuelta. Eso creo que no la tienen. Tal vez conviene ahí que les mande un correo. Bueno, no correo con las dos cosas. Y ahorita mismo me dicen si les llegó. Ahí va. Entonces tienen el chat. Aquí la regué. Y luego la otra cosa. La segunda tarea de repaso resuelta. Que traigo un problema ahí de pilón, que no les encargué de tarea, pero bueno, para que vean. Les acabo entonces de mandar este correo para que me digan si les llegó. Bueno, entonces lo que quiero hacer es repetir el examen. Sería entonces, pues es que no sé, a mí me gustaría que fuera mañana para que no nos tardáramos, no nos retardáramos tanto. De todos modos, creo que tenemos algo de tiempo porque es hasta el 17 de junio, nos quedan 5 semanas. Tal vez es suficiente. Entonces, pero bueno, digamos, ahora lo que sí puedo hacer es que pues voy a evitar, digamos, voy a hacer un examen parecido, pero no van a tener un problema, no van a tener un problema de dimensión infinita como el que les puse en el examen anterior, porque tal vez eso confunde un poco. Entonces serían, el segundo problema, digamos, a ver, déjenme poner otra vez el examen. Pero aquí no está. Aquí está. Ok. Aquí está el segundo examen. Entonces, la cosa sería que bueno, no tiene mucho problema, pero este es el que tal vez es complicado y entonces voy a hacer una segunda versión del examen donde pues voy a evitar un problema como este que es de dimensión infinita y que además tiene pues una base que es complicada, ¿no? Porque, fíjense, en la base original, en la canónica, este operador es tridiagonal, pero acá, en esta otra base, se vuelve triangular, se vuelve más complicado, ¿no? No tiene mucho caso. Entonces, en cambio, el problema es como el último, pues sí lo voy a dejar parecido. Entonces, lo que voy a cambiar es este problema que es complicado y pues esencialmente va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo, salvo que se van a evitar cosas de dimensión infinita para que sea más fácil. Bueno, y lo que les voy a pedir
es que revisen lo que les envié, que es esto del blog, la entrada del blog número 5 y ahí incluso se sugieren unos ejercicios, son 3 ejercicios creo, no 2, está bien fácil. Sí, pues es de leer y pues entender de qué se trata. No, son 3 ejercicios. Sí, ¿verdad? Y luego la tarea resuelta, que les mandé por correo para que también la lean y pues vean cómo se hacen las cosas, ¿no? Eso va a reforzar. Lo que quiero hacer ahorita, bueno, espero que estén de acuerdo con o sea, la idea es que el examen, pues sí, represente algo, porque si en un examen no nos va bien a nadie, pues eso quiere decir que el examen no sirvió, no refleja el aprovechamiento, por eso lo quiero repetir. ¿Están de acuerdo que sea mañana? ¿Alguien? Sí, está bien. ¿Sí? Y bueno, ¿están de acuerdo que se repita? ¿Alguien está en contra de eso? A mí me parece bien que se repita porque sí estaba muy complicado. Ok. A mí igual, profe. Estoy de acuerdo. Ok, entonces vamos a hacer de cuenta que no existió el examen de la semana pasada y vamos a hacerlo otra vez. Ahora déjenme, les insisto, les voy a, lo que voy a hacer ahorita es, a ver, alguien comentó algo en el chat, déjenme ver, sí, de acuerdo, ok. Es que yo creo que no tiene. Es lo de cómo se representa una transformación lineal en una base, porque pues ahí puede haber confusión. En realidad hay una receta, pero esa receta se basa tiene una lógica. Entonces quiero repasar eso en un ejemplo y luego vemos cómo sería en general para que quede muy claro, porque sí es una parte muy importante pues, del álgebra lineal. El álgebra lineal estudia, digamos, en nuestro curso se llama matrices de álgebra lineal y pues es justo el meollo de todo esto, la relación que existe entre el álgebra lineal y las matrices es eso de representar transformaciones como matrices. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos? Vamos para repasar. Cuando nos piden hacer un ejercicio de este tipo, nos tienen que dar una base. Entonces, los datos, o sea, lo que nos dan es una base y a lo mejor nos dan un conjunto y nos dicen demuestre que es una base, porque no estamos muy seguros que sea una base, pero bueno, una base o un conjunto de vectores que nos piden probar que es una base. Bueno, que debemos verificar que es una base. Y luego nos van a dar la transformación, cómo actúa en esa base. Entonces nos van a dar esto. Y lo segundo que nos van a dar es la acción de una transformación sobre esa base. Entonces, puede ser que la base sea pues, arbitraria, ¿no? O sea, podría ser que nos digan, pues tu base es, digo, abstracta, B1, B2, B3, sin que nos digan quiénes son esos. Y después nos digan, y la acción es la siguiente, L de B1, que es B1 más B3, L de B2, que es igual a 2, B2 más B3, y L de B3 es B1. Entonces nos tiene que dar la base y cómo actúa la matriz, digo, la transformación lineal
sobre los elementos de la base. Entonces, fíjense, esta transformación pues va del espacio vectorial que genera esos vectores a él mismo. Entonces, B es el espacio generado por esos vectores. O B1, B2. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la matriz? Profe, disculpe, creo que alguien tiene el micrófono prendido y está haciendo un poquito de interferencia. Ah, caray, pues no sé quién sea. A ver, por favor. Sí. Ya lo checaron. Ok, gracias. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la matriz que representa a L en la base B? Esa es la pregunta. Entonces, fíjense, un vector cualquiera en esa base, pues se escribe como alfa B1 más beta B2 y más gamma B3. Este es un vector genérico. Entonces, el vector genérico es esa combinación lineal. Y ese lo que debemos poner, lo representamos con el vector columna pues vamos a ponerlo así, yo lo denoto así, B en la base B, pues es alfa, beta, gamma. O sea, esta combinación lineal, una vez que nos ponemos de acuerdo en quién es la base, entonces lo vamos a representar como una columna. Ahora, bueno, esta es mi transformación, la voy a... la tengo que guardar por aquí. Entonces, fíjense, ahora, la acción de L sobre el vector genérico alfa B1 más beta B2 más gamma B3, pues es, como es una transformación lineal, pues es alfa L de B1 más beta L de B2 más gamma L de B3. Y como ya conozco la acción de cada uno de esos, pues voy a tener alfa B1 más B3 en este caso, más beta 2B2 más B3, más gamma B1. Y si lo reacomodan, pues ¿qué les va a quedar? Les va a quedar, ¿quiénes son los coeficientes que multiplican a B1? Pues alfa y gamma. Alfa más gamma B1. Los que multiplican a B2, pues es simplemente 2 beta. Y para B3 tengo alfa más beta. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que... Lo voy a tener que poner acá. Entonces, fíjense, L de B en la base B se debe escribir como, y entonces colecto los coeficientes, alfa más gamma, 2 beta y alfa más beta. Cuando B en la base B, pues era alfa, beta, gamma. Entonces ahí puede uno deducir cuál es la matriz. Entonces, L en la base B, pues debe ser la matriz, fíjense, en la primera entrada voy a tener 1, el primer
primer renglón, 1, 0, 1, porque nada más se queda el alfa y el gamma. Luego en el segundo renglón voy a tener 0, 2, 0, porque solamente se queda el beta. Y en el tercer renglón voy a tener 1, 1, 0. Ahora, vean las ecuaciones que tenía originalmente y que me definían la transformación. En las ecuaciones tenía L de B1 es igual, y lo quiero poner así como 1 por B1 más 0 por B2 más 1 por B3. Luego la segunda ecuación es 0 por B1 más 2 por B2 más 1 por B3. Y la última es 1 por B1 más 0 por B2 más 0 por B3. Entonces, fíjense cuál es la relación que hay entre los coeficientes de las ecuaciones y las entradas de la matriz. Esta columna es este renglón. Entonces, la primera columna me define el primer renglón. Son los coeficientes de B1. La segunda columna, o sea, en las ecuaciones, es el segundo renglón en la matriz, que me define los coeficientes de B2, y así, ¿no? Y los coeficientes de B3 van a ser la tercera columna, el tercer renglón de la matriz. Entonces, las columnas en las ecuaciones son los renglones en la matriz. Esa es la relación que hay en general. Es uno, bueno, no sé, ¿está claro ahí? Sí, profesor. ¿Eso es como para resolver el inciso 2 en el examen o es desde el inciso 1? Déjame ver porque no me acuerdo, en el examen había, en el problema, bueno, por ejemplo, claro, encuentre las matrices de cambio es el 2 más bien. Las matrices de cambio de base es el inciso 1 y el inciso 2 era las matrices que representan la transformación es el inciso B del problema 3. Entonces, en general, así es como se calcula una matriz que representa una transformación. Si yo les doy, entonces fíjense, en general, voy a borrar todo esto y les voy a decir cómo es en general. En general, les van a dar una base, van a tener su base B igual a B1, B2, hasta Bn, es un espacio de dimensión finita, son los datos. Y L la van a definir como una acción sobre cada uno de estos, entonces tienen que dar en ecuaciones. L de B1 va a ser A11, y lo voy a poner adrede así, B1 más A21, B2 hasta AN1, BN. Y si se fijan, estoy poniendo, el que va cambiando es el primer índice de los coeficientes. Y lo estoy haciendo porque las columnas de las ecuaciones van a ser los renglones de la matriz. Bueno, entonces L de B2 va a ser A, y ahora todos es 1, 2, B1, no es cierto, sí, aquí estoy cambiando el primero, y aquí voy a cambiar el segundo, entonces voy a tener, sí, 1, 2, voy a cambiar A, 2, 2, B2, más AN2, BN. Y así, ¿no? Hasta que llega L de BN, que va a ser A1N, B1, más A2M, B2, hasta ANN, BN. Entonces, esto es lo que define la transformación lineal. ¿Qué le hace la transformación a cada elemento de la base? Entonces, la matriz que representa
a L en base D siempre va a ser, pues, van a ser los renglones, las columnas de aquí van a ser los renglones. Va a tener A11, A12, hasta A1N, A21, A22, hasta A2N y así, ¿no? Esa es la relación que va. Entonces, y es fácil de checar, ¿no? Porque cuando ponen un vector genérico, o sea, esto que estoy poniendo ahí no es una ocurrencia, sino que se demuestra, pues poniendo el vector genérico, toman el vector genérico. Si su vector genérico es, no sé, alfa 1, B1 más alfa 2, B2, hasta alfa n de n, entonces L de D, pues va a ser, voy a tener que usar esta notación como sumatoria, desde k igual a 1 hasta n, alfa k, y luego para cada entrada D, pues voy a poner L de D, pero L de D es la suma desde L igual a 1 hasta n de A. Entonces, fíjense, lo que estoy cambiando es la primera entrada, ¿no? Entonces voy a tener LK, ALK, BK. Esto que está aquí es L de BK. L de BK, no, entonces aquí es L. L de BK es esta suma. Fíjense, L de B1, pues es A L1 por BL. Y en general, ¿no? L de B2 es A L2 por BL. Y L de BK, pues es esto que está aquí. Entonces, L de B genérico es esta suma. Y luego tienen que voltear el orden de la suma, ¿no? Aquí sumo primero en K y luego en L, pues puedo cambiar el orden. Y si hago primero la suma en L y luego en K, lo que voy a tener aquí es, bueno, aquí voy a tener un BL, y acá voy a tener la suma desde K igual a 1 hasta N, a LK por alfa K. Y esto que está aquí es justamente multiplicar la matriz ALK por el vector alfa. Entonces, bueno, por eso es que funciona esa matriz. Esto que está aquí es multiplicar la matriz L, que representa la transformación en la base B, por el vector alfa 1 hasta alfa n, y quedarse con la entrada número L. Bueno, esa es la prueba de este hecho, pero bueno, no es necesario que se aprendan la prueba ni nada, simplemente que se acuerden que si ustedes escriben la acción sobre los elementos de la base como ecuaciones, entonces las columnas de las ecuaciones son los renglones de la matriz. Y bueno, ahí se ve, ¿no? Entonces, el resumen de todo esto es que si B en la base B se representa como alfa 1, alfa 2, hasta alfa n, entonces L de B en la base B se representa como la matriz LB por el vector BB, y LB pues es esta matriz que tiene entradas alfa L, K, bueno, las que están ahí, ¿no? Ah, LK, perdón. LK. Y fíjense, K es K es
L, K. Que está cambiando es K. Sí, por eso lo escribí así, ALK. ALK con esta notación, ¿no? Entonces, K igual a 1 hasta N y L igual a 1 hasta N. Entonces, ¿quiénes son los ALK? Pues los ALK son los coeficientes de las ecuaciones, pero fíjense, los índices los puse de modo que las columnas de aquí son los renglones de la matriz. Entonces, las columnas de las ecuaciones son los renglones de la matriz. Bueno, eso va a ser en general. Una vez que ya se entiende eso, pues es fácil. Ahora, las otras matrices que hay que calcular son las de cambio de base. Pero el espíritu es el mismo. Déjenme les platico. Bueno, primero díganme si esto está claro. ¿Está claro cómo hacerle para calcular la matriz que representa a una transformación lineal en una base? Sí queda claro la primera parte. Lo que me confunde un poco es la segunda. ¿Cómo es que el cambio de base de LB se puede representar como la sumatoria de cada uno? Sí, la parte de arriba, ajá. Eso como también es un vector, ¿no? Pero no sé, no veo cómo se Lo vería único como un que hice vector. fue que, digamos, lo único que hice fue que escribí uno de estas ecuaciones, ¿no? O sea, la ecuación número K, nos ponla por aquí en medio, L de BK, pues lleva A, luego el que cambia es el primero, entonces tengo 1K B1. Y el término genérico sería A, L, K, BK, hasta que llegas a N, K, BN. Entonces, este renglón es el que estoy poniendo aquí en forma de notación de sumatoria, porque es la acción de L sobre el vector késimo de la base. Y después, pues, simplemente pues ya cambia el orden de, bueno, lo puedes meter para acá, el acá lo metes adentro, y luego cambias el orden de la suma. Como la BL no depende de acá, lo puedes sacar y te queda finalmente que el coeficiente que acompaña a BL es esta sumatoria. Y esa sumatoria es justamente multiplicar el vector columna que representa al vector genérico por esta matriz. Y bueno, este cálculo es el cálculo general, pero en particular para cualquier problema concreto, lo que tienen que hacer es con cuidado escribir las ecuaciones que representan la acción de la matriz, la acción del operador de la transformación lineal en la base. O sea, que lo escriban ahí quiere decir que identifiquen bien, o sea, que tienen que ordenar los elementos de la base y identifiquen bien cuáles son los coeficientes que multiplican a cada elemento de la base para que después puedan extraer estas columnas y ponerlas como renglones de su matriz. Bueno, voy a hacer otro ejemplo arbitrario para que vean a qué me refiero. Entonces, supónganse que me dan mi base en dimensión 4, por ejemplo, y ahora me dicen que L de B1 es igual a B2, L de B2 es igual a B1 menos B3, L de B3 es igual a B2 menos B4, L de B4 es igual a B3. Ahí está. Eso es lo que me dan. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Bueno, pues voy a reescribir estas ecuaciones de forma mejor organizada. Entonces, L de B1 para identificar bien los coeficientes. Entonces, L de B1 sería 0 por B1, más 1 por B2, más 0 por B3, más 0 por B4. Luego, L de B2 es 1 por B1,
Luego aquí tengo menos 1 por B, menos 0 por B2, menos 1 por B3, más 0 por B4, L de B3 es 0 por B1, más 1 por B2, más 0 por B3, menos 1 por B4, y L de B4 es 0 por B1, más 0 por B2, más 1 por B3, y más 0 por B4. Entonces ya tengo la matriz, bueno, la matriz de cambio, la matriz que representa esa transformación lineal en esa base. Pues en este caso va a ser 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, no es cierto, 1, 0, menos 1, menos 1, 0, luego, o sea, esta es la columna, no es cierto, sí está bien. O sea, la primera columna es 0, 1, 0, 0, la pongo en el renglón, 0, 1, 0, 0. La segunda columna es 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Luego 0 menos 1, 0, 1, 0 menos 1, 0, 1, 0 menos 1, 0, 1, y luego 0, 0 menos 1, 0. Ahí está. Y entonces ya tengo la matriz que representa a esa transformación en esta base. Cada vez tienen, por eso conviene escribir bien. Las ecuaciones se las van a dar tal vez así, escribirlas de forma mejor organizada para identificar bien los coeficientes de cada elemento de la base, bien ordenados, y ya de ahí extraen pues la matriz. Ahora, supónganse ahora que me dan otra base. Entonces, cuando me dan otra base, normalmente lo que me dicen es cómo está relacionada una base con la otra. Entonces, voy a dejar esta transformación aquí. ¿Sí? Esa matriz. Que fíjense cómo es una matriz que tiene ceros a la diagonal, unos a la diagonal de arriba, y luego aquí tiene 1, menos 1, menos 1 en la otra diagonal. O sea, no es... Sí, ¿verdad? Sí, así es. Ok. Ahora, supónganse que me dan otra base. Cuando les dan otra base, pues les tienen que decir cuál es la relación entre la primera y la segunda. Entonces dicen, ahora te voy a dar B', que U1, U2, tiene que tener 4 elementos, porque si no, entonces no tendrían suficientes elementos. Si fueran menos de 4, no tendrían suficientes elementos para generar todos los de aquí arriba, les faltarían ecuaciones. Y no pueden tener más de 4, porque si tienen más de 4, pues tendrían alguna que es redundante, entonces no serían linealmente independientes. Entonces tienen que tener exactamente el mismo número. Y la otra, pues tienen que ser linealmente independientes. Después, bueno, entonces fíjense, me tienen que dar la relación entre los dos, ¿no? Y vamos a poner, por ejemplo, que U1 es la suma de todos de arriba. B1 más B2 más B3 más B4, que U2, o sea, ese va a ser constante, que U2 están salteados, o sea que tiene B1 más B2 menos B3 menos B4, así, y luego el que sigue, 3 que oscila dos veces, puede tener B1 menos, B2
menos B3 más B4 y U4, eso sí va a ser así, oscilando B1 menos B2 más B3 menos B4. Entonces, supónganse que me dan estas relaciones entre la primera base y la segunda base. Entonces, la primera pregunta ¿es una base? Podría ser que sí o podría ser que no. ¿Qué se necesita para que sea una base? Pues basta con que yo pueda generar todos los de arriba a partir de todos los de abajo, o sea que pueda encontrar las relaciones recíprocas que me calculan las B's a partir de las U's. Entonces, pues entonces vamos a querer despejar las B's de aquí y calcular las U's. Bueno, tengo varias cosas, ¿no? Por ejemplo, si ustedes suman, bueno, si suman U1 más U2, se van a cancelar estos dos y me va a quedar B1 más B2 dos veces, ¿no? Es igual a 2 veces B1 más B2. Luego, si suman U3 más U4, les queda B1, se cancelan B1 menos B2, se cancelan estos de acá. Entonces, U3 más U4 es igual a 2 B1 menos B2. Bueno, ya con eso pueden sacar el B1, ¿no? Eso quiere decir que si suman U1 más U2 más U3 más U4, suman todos estos, pues van a tener 4 veces B1. Se cancelan estos dos. O sea que sí puedo obtener el B1, ¿no? B1 es la suma, es un cuarto de la suma de todos. Como ya tengo, ahora puedo hacer la diferencia, ya aquí hice la suma de estos dos. Si hacen la diferencia, les queda B3 y B4. Es como simétrico, ¿no? Cuando hacen, ese es para el primero, ¿no? Luego si hacen U1 menos U2, les va a quedar dos veces B3 más B4, que es este menos este es más B4. Y luego si hacen la diferencia de U3 menos U4, U3 menos U4, los que se cancelan es el 1 y el 2 y les quedan B4 menos B3. Dos veces B4 menos B3. Y bueno, de ahí pueden despejar, por ejemplo, si suman estos dos, les queda 4B4, ¿no? Entonces, U1 menos U2 más B3, perdón, más U3 menos U4, o sea, este más este va a ser 4 veces B4. Esto se parece al de arriba, ya pudieron despejar el primero y el último. Bueno, pues como ya conocen el primero, pues de aquí pueden despejar el segundo. Fíjense, B2 va a ser igual a U1 más U2, bueno, 2B2 va a ser U1 más U2 menos 2B1. 2B2 es igual a U1 más U2 menos 2B1. El 2B1 ya lo conozco, es la mitad de esto. Es decir, U1 más U2 menos la mitad de esto. U1 más U2 más U3 más U4 sobre 2. Sobre 2. Y bueno, eso es lo mismo que, fíjense, este es positivo acá y negativo acá, entonces les va a quedar U1 más U2 menos U3 más U4, todo sobre 2. Bueno, y para el B3,
Pues es similar, nomás que aquí voy a despejar Profesor, sí, ¿no se restaba el U1? menos B1, ¿no? Ah, ya. Sí, estoy despejando de aquí. El B2 es igual a 1 más U2 menos 2 veces B1. Sí, sí. 2 veces B1, pues es la mitad de ¿no? Divides entre ambos lados de la ecuación. Entonces sería 1 más U2 menos la mitad de la suma de los 4. Entonces, como a este le está tirando su mitad, te queda mitad positiva, mitad negativa. Bueno, y para el 2B3 es similar. Nomás que voy a utilizar esta ecuación o esta. Si usan esta, ¿qué tienen? Tienen U1 menos U2 menos 2 veces B4. Entonces, 2B3 es igual a U1 menos U2 menos 2 veces el B4, pero el 2 veces B4 es la mitad de esto, ¿no? Entonces tienen 1 menos U2 menos la mitad de esta cosa, que es 1 menos U2 más U3 menos U4, todo esto entre 2. Bueno, y entonces el 1 menos U2 es la mitad y luego tiene la otra mitad. Al final lo que tienen es, pueden invertir las 4 ecuaciones y lo que tienen es B1 es igual a 1 más U2 más U3 más U4 sobre 4. B2 es igual a 1 más U2 menos U3 más U4 también sobre 4. B3 va a ser igual a 1 menos U2 menos U3 menos U4 también sobre 4. Y la U4, perdón, la B4, que es esta que está aquí, va a ser 1 menos U2 más U3 menos U4 también sobre 4. Estas son mis 4 ecuaciones. Pues ahora tenemos pues algo similar que antes, ¿no? Para el cambio de base. Bueno, vamos a ver cómo serían. O sea, bueno, aquí esto demuestra que sí es una base porque cualquier combinación lineal que yo pueda hacer con las B's, también la puedo hacer con las U's, ya que las B's se pueden recuperar a partir de las U's. Y tengo mis ecuaciones, las ecuaciones que relacionan, que determinan U a partir de B y las que determinan B a partir de U. Y bueno, son bastante simétricas, ¿no? Se parecen un montón. Ahora, ¿cuál es la matriz de cambio de base? Entonces, ¿cómo se calcula? Fíjense, un vector genérico en la base B, pues se escribe como alfa B1 más beta B2 más gamma B3 más delta B4. Ese es el genérico. Y pues eso quiere decir que B en la base B se escribe como alfa, beta, gamma, delta, como vector columna. Ahora, si lo transforman y lo ponen en la base B', lo que van a hacer es esto. Ese mismo B en la base B', pues es alfa veces, y en lugar de B1, pues pongo cuánto vale B1 en la otra base. Entonces aquí tendría 1 más U2 más U3 más U4 entre 4 más beta. Y en lugar de B2 pongo esta cosa. Bueno, voy a poner aquí abajo. Más beta. Y en lugar de B2 pongo 1 menos, más U2 menos U3 más U4. También sobre 4. Más gamma. Y en lugar de B3 pongo esta cosa. 1 menos U2 menos U3 menos U4. También sobre 4. Y más delta. 1 menos U2
más U3 menos U4 también sobre 4. Bueno, le voy a quitar este paréntesis y le voy a poner menos menos aquí. Menos U3 menos U4. Y aquí le quito un paréntesis y le voy a poner menos U3 más U4 y así queda. Entonces, puros positivos, luego más, menos, menos, más, menos, menos, más, menos, más, menos, más, menos. Y todos entre 4. Entonces lo reorganizo y eso quiere decir que B se puede escribir como... Y ahora, ¿quiénes son los que multiplican a 1? Pues es alfa entre 4, beta entre 4, gamma entre... ¿Se fijan que son las columnas? El 1 tendría aquí alfa más beta más gamma más delta, todo entre 4, que es alfa sobre 4, beta sobre 4, gamma sobre 4 y delta sobre 4. Ahora, este es por U1. Más. Luego, ¿quién multiplica a U2? Pues es alfa con signo positivo, beta también con signo positivo, gamma con negativo y delta con negativo. Todo sobre 4 y le pongo aquí U2. Más. Ahora, ¿quién multiplica al U3? Pues tengo alfa positivo menos beta menos gamma más delta, todo sobre 4. Este es U3. Y finalmente, ¿quién multiplica a U4? Pues alfa positivo, beta negativo, gamma positivo y delta negativo, todo sobre 4. Ok, entonces ya lo tengo y son como los coeficientes de estas ecuaciones, pero los columnas los pongo en regla. Entonces fíjense, ¿eso qué quiere decir? Pues quiere decir que... no importa. Eso quiere decir que ese mismo B, pero en la base de prima, se escribe como alfa. Bueno, todos están divididos entre 4, así que voy a poner un cuarto como factor común. Alfa más beta más gamma más delta. Luego, alfa más beta menos gamma menos delta. Luego, alfa menos beta menos gamma más delta y alfa menos beta más gamma menos delta. Ahí está. Esa es la... Si el vector se escribe así en la base B, alfa, beta, gamma, delta, entonces se escribe así en la base de prima. Y eso va a ser la matriz de cambio de base, porque esto es lo mismo que multiplicar a alfa, beta, gamma, delta por 1, 1, 1, bueno, plus 1, luego 1, 1, menos 1, menos 1, y luego 1, menos 1, menos 1, 1, 1, menos 1, 1, por alfa, beta, gamma y delta. Bueno, y el un cuarto que está ahí. Entonces, fíjense, si a estas ecuaciones que me dan el cambio, digamos que me dan las B's a partir de las U's, las escribo pues ordenadamente como separando todos los coeficientes, que serían, bueno, como si no menos, Profe, más, dígame. ¿cómo se escribiría esas igualdades, las que tiene arriba? En una matriz, U1 es igual a B1. Ajá. Esa es la matriz inversa y fíjate, la podemos poner acá. Entonces, esta es la matriz de cambio de base, ¿no? Esta que está aquí. Entonces, Sí. la matriz de cambio de base que toma la base B y me regresa a la base B'. Aquí pongo B', B.
Se parto de B y llego a B'. La que tú me preguntas es la matriz inversa, ¿no? De B a B'. Y esa se saca de estas ecuaciones. Ujú. Entonces, la matriz que pasa, o sea, que toma elementos de B' y me lleva a B, esta es la que pasaba de B a B'. Y ahora la que pasa de B' a B, pues es la que está hecha con estos coeficientes, pero tengo que tomar las columnas, entonces sería 1, 1, 1, 1, luego 1, 1, menos 1, menos 1, luego más, menos, menos, más, menos, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más. Esa es la otra matriz. Y tú puedes verificarlo si, por ejemplo, escribes un vector genérico U como alfa U1 más beta U2, gamma U3 y delta U4, y luego lo quieres escribir en la otra base, en la base B, entonces tendrías alfa, y en lugar de U1 pones la suma. B1, B2, B3, B4. Más beta, y luego pones cuánto vale U2. B1 más B2, menos B3, menos B4. Luego más gamma, B1 menos B2, menos B3, más B4, delta, B1 menos B2, más B3, menos B4. Y luego, pues juntas los coeficientes. ¿Quién multiplica B1? Pues A, alfa, beta, más gamma, más delta. Alfa, más beta, más gamma, más delta. Por B1, más. Luego tienes 1, 1, menos 1, menos 1. O sea, alfa, más beta, menos gamma, menos delta por B2. Y entonces estás viendo justamente estos renglones. Más, ¿quién multiplica B3? Es 1, menos 1, menos 1, 1. O sea, alfa menos beta menos gamma más delta por B3. Y finalmente, 1 menos 1, 1 menos 1. O sea, alfa menos beta más gamma menos delta por B4. Y entonces es justamente la acción de esta matriz sobre el vector alfa, beta, gamma, delta. Sí. ¿Verdad? No, es que se lo preguntaba porque para saber si era necesario hacer todo ese álgebra o podríamos simplemente representar esa matriz que nos dio como pues ese cambio de base y ya después sacarle la inversa para obtener la otra, ¿no? Sí. A veces es más fácil calcularlo así que sacar la inversa, pero si es una matriz chiquita, tal vez pueden calcular la inversa rápidamente. Lo que siempre, ya vimos, lo que siempre va a ser cierto es que multiplicar esta matriz por esta otra tiene que ser la identidad, son una la inversa de la otra. Bueno, entonces, lo que, digamos, hay una parte que se puede prestar a confusión, pero una vez que hacen los cálculos ya les queda muy claro, y es que hay unas ecuaciones que establecen las relaciones entre una base y otra base, o bien entre una base y su imagen bajo la acción de una transformación lineal, como lo que vimos hace poquito, un poco antes de esto, ¿no? O sea, siempre son, por ejemplo, podría ser que aquí tuvieran las L's de B1, B2, B3, o bien que tengan cambio de base. Las matrices que representan esas operaciones, ya sea aplicar una transformación lineal o cambiar de base, se obtienen tomando o sea, poniendo en los renglones las columnas de las ecuaciones, en ambos casos. Y eso se puede prestar a confusión porque uno tendría tendencia a poner los coeficientes de o sea, que los renglones fueran los renglones de la matriz, y no, va a ser que las columnas son los renglones de la matriz cuando tenemos estas relaciones. Eso es muy importante. ¿Está claro? Sí, maestro, está claro. Bueno, entonces, como dice Anaí, por ejemplo, la matriz de B' a B,
que es la que está en el pizarrón derecho. ¿Está? Entonces, sacando su inversa, podemos tener el valor de la otra. Sí. La inversa de esta y de aquella. Bueno, esta es la inversa de aquella y aquella es la inversa de esta. Está bien, muchas gracias. Y luego, pues hay una relación en general sobre cómo, digamos, la otra cosa es, ¿no? Para repasar, que si tienen una transformación lineal que les dieron en una base, cómo se obtiene, cómo se relacionan las representaciones de la transformación lineal en cada base. Digamos que si tenemos y ustedes tienen L en base B y L en base B, o sea, si tienen la representación de, si tienen B, B' y L, entonces L es una transformación lineal, entonces la matriz que representa L en la base B siempre va a ser, se va a relacionar con la otra por este cambio de base. O sea, para pasar de una representación a la otra, pues hacen esto, y acuérdense que uno es la inversa de la otra, entonces esto es lo mismo que tener MB, B', LB', y aquí tienen MB, B' a la menos 1. Son la misma cosa, ¿no? Entonces, así se relacionan siempre las matrices que representan a una misma transformación lineal en dos bases diferentes. Y bueno, ese es el tema del examen de mañana. Bueno, no sé, ¿tienen algún comentario, duda o cualquier cosa? Para entender mejor lo de las sumatorias, o sea, cómo convertir los polinomios a sumatoria y todo eso, ¿nos podría recomendar alguna lectura o algo? Porque a mí también se me dificulta un poco, o sea, no tengo práctica. Sí, tendría que ver. Les voy a, déjenme buscar y les enviaba algo porque no, sí, hay muchas referencias, pero no tengo una así eh, fresca a la mano, pero de todos modos para el examen de mañana pues no va a haber sumatorias, pero sí es importante que las comprendan, entonces les envío una lectura al rato, más que tengo que buscar algo que sea razonable. Porque sí, en general, pues sí necesitamos sumatorias, ¿no? Cuando tenemos una transformación lineal de tamaño grande, la acción de la matriz sobre los vectores, pues es lo más práctico es escribirlo en la notación de sumatoria, pero sí, les voy a enviar algo. Todavía no estoy seguro cuál es la buena referencia, pero sí, al rato les envío algo. Gracias. ¿Alguna otra cosa? Porque sí es un poco revuelto. Yo tengo una pregunta, porque, o sea, sí entiendo cómo son los cambios de bases, pero suponiendo que en una base tengamos, no sé, tenemos los valores de alfa, luego alfa más 1, alfa más beta, ¿eso es cómo se representan en las transformaciones? O sea, es que en los ejercicios que hemos visto, entiendo que a veces viene, no sé, una base es B1, luego B2, B3, luego en la otra base que tenemos que ver que está reflejada, a veces aparece pues 1 y luego X menos 1 y luego X al cuadrado más X. Ya cuando incluimos otras, esas, ¿cómo es los O cambios? sea, en la de los polinomios, quieres decir. Sí, Bueno, mira, el ejemplo que les puse, por ejemplo, pensemos en polinomios de grado hasta n, ¿no? Les voy a tomar el conjunto de los polinomios A0, A1, X, y solamente va a ser hasta dimensión n. Y la n está fija, ¿no? Entonces voy a poner aquí un P sub n.
las A1, bueno, A0, A1, AN, todos van a ser números reales. Bueno, ese es mi espacio vectorial. Y entonces tenemos una base canónica, que es la base de los monomios. Es la canónica. Cualquier polinomio de aquí se puede escribir como combinación lineal de estos monomios. Luego tenemos una base alternativa que es, bueno, podemos tener muchas, pero la que vimos en el examen anterior pues era esta. La voy a escribir de esta manera: Q0, Q1 hasta Qn, donde el Q0 pues es 1, Q1 es 1 más X. Y se fijan, aquí estoy poniendo la relación entre los elementos de una base y de la otra. Estos son los elementos de B', estos son los elementos de B. Y así hasta que llego a Qn, que es 1 más X cuadrada, hasta X a la N. Entonces aquí ya tengo, de hecho, la matriz de cambio de base. O sea, a la hora que me ponen eso, pues ya sé cuál es la matriz de cambio de base, porque pues resulta que la matriz de cambio de base, ahora, pero fíjense, es la que me permite obtener los elementos de B a partir de los elementos de B'. Esta sería B', al revés. B'. O sea, yo escribí los Q's en términos de los monomios. Pero la matriz o sea, lo que me permite esta matriz es pasar de la base B' a la base B. O sea, es el cambio de la base de los vectores que están del lado derecho de las ecuaciones a los vectores que están del lado izquierdo. O sea, bueno, a los que aparecen en las ecuaciones. Y entonces esa matriz es, las columnas se convierten en ordinales. Y acá la primera columna es 1, 1, unos unos. Porque el X0, digo, el X a la 0 aparece en todos. Pero X a la 1 nomás aparece a partir del segundo. Entonces tengo 0, 1, 1. Y así, ¿no? Este último nomás aparece en el último, entonces voy a tener cada vez más ceros. Y al final, pues voy a tener puros ceros, excepto el último. Esa es mi matriz de cambio de base, que me pasa de la base alternativa a la base canónica. Cuando yo les doy ecuaciones que definen la alternativa a partir de la canónica, la matriz que se define es la que va de la alternativa a la canónica. Para tener la matriz de cambio de base inversa, pues tengo que o bien invertir esta matriz o bien despejar las ecuaciones, cualquier procedimiento que ustedes crean que es más conveniente. Para mí, pues es más fácil invertir las ecuaciones, porque de hecho para estas ecuaciones resulta que el primero Q0, o sea, si las invierten, pues tienen que 1 es Q0, luego X, que es este que está aquí, va a ser Q1 menos Q0, porque al 1 más X le quitan el 1 y les queda la pura X. Luego X cuadrada, pues es la ecuación que sigue, X cuadrada, o sea, Q2 es 1 más X cuadrada, entonces si restan Q2 menos Q1, les queda X cuadrada. Y así nos vamos. X a la N va a ser Qn menos Qn menos 1. Y aquí ya tengo las ecuaciones que me dan, en este caso, los B's a partir de los B', y eso define la matriz de cambio de base M, B'B, es decir, cuando me dan un vector en la base canónica y obtengo el vector en la base alternativa, pues esa va a estar formada por estos renglones. Fíjense, el primer renglón, si se fijan, tienen, claro, lo primero que tendría que hacer es escribirlo esto de forma organizada,
para poder distinguir bien la matriz. Entonces, déjenme lo pongo acá de forma bien organizada. El 1 es Q0. Luego el X es menos Q0 más Q1. X cuadrada es menos Q1 más Q2. Y así, ¿no? Hasta que llego a X a la N, que es menos Qn menos 1 más Qn. Bueno, entonces es como diagonal. Así es que esta matriz que me va a dar B' a partir de B, pues es una que tiene aquí un 1, y luego tiene un menos 1 y puros ceros, ¿no? Luego menos 1, 1 y puros ceros. Pongo dos ceros al final, 0, 0. Luego el que sigue es 0, menos 1, 1 y se van moviendo así de forma diagonal. 0, 0, menos 1, 1. Bueno, hasta que llegan al final. Y aquí en el último tienen pues un menos 1, 1. Es la matriz, una matriz diagonal, salvo que por la primera entrada, pues nomás tiene un 1, pero a partir de ahí tiene menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1. Entonces la matriz original es triangular superior, o sea, la matriz que va de B' de la alternativa a la canónica es triangular superior, la que va de la canónica a la alternativa, pues es bidiagonal, tiene la diagonal y la subdiagonal. No, no sería 1 menos 1, o sea, como renglón. La matriz B'. A ver, el primer renglón es, está bien, ¿no? Luego el segundo renglón es, Yo digo porque tienen que ser la inversa, ¿no? De la de... la traspuesta de... Ah, la traspuesta, ok. O sea, las columnas de allá son los renglones de aquí. Entonces, déjame ver. La primera columna es 1, menos 1 y puros ceros. Esa está bien. La segunda es 0, 1. O sea, fíjate, la primera columna es, aquí tienes más 0, 1 y puros ceros. Es la primera, pero acá tienes un 0. Aquí tienes un 0. ¿No? La primera es... Ya, es que los... Están al revés los signos de cómo están en este pizarrón de acá. Q0. O sea, primero sí es un 1, ¿no? No, pero es que yo estoy acá tiene X es igual a Q1 menos Q0. Y en la otra, no, está en igual, pero nada más Él se los ordenó hace un rato, Nayi. Ajá. Pero la matriz de arriba es, bueno, es que, Si los coeficientes de aquí por columnas les dan estos renglones, que fue lo mismo que hicimos allá, ¿no? Aquí por columnas te daban aquellos renglones. Entonces estas ecuaciones por columnas te tienen que dar estos renglones. Entonces la primera columna es, ¿cuáles son? La primera columna, ¿cuáles son los que multiplican a Q0? pero bueno, no se supone que las columnas de ahí son los renglones de allá. Si las columnas de aquí son los renglones de aquí. Entonces hay que checar eso. Vamos a ver. La primera columna es 1 menos 1 y puros ceros. Y entonces el renglón tendría que ser 1 menos 1. Lo puse al revés. 1 menos 1 y puros ceros. Y entonces sería 0, 1 menos 1. Ajá, a eso me refería. Ya. Ya, sí, tiene razón. Lo puse al revés. Entonces la primera columna es 1 menos 1 y puros ceros. La segunda es 0, 1 menos 1. 0, 1, sí, el menos. Entonces súper diagonal, perdón. Sí, por eso. Es que yo también me equivoqué así en el examen. Entonces las columnas de allá son estos renglones, eso quiere decir que aquí hay un 0.
porque la última columna nomás tiene un 1. Aquí, ¿verdad? La penúltima tendría aquí un menos 1. Y entonces van así las columnas. Entonces tienen unos en la diagonal y menos unos en la de arriba, de la diagonal, y es todo, ¿no? Que es como la transpuesta de aquella, de los coeficientes de allá. Sí, eso es confuso porque luego uno se puede equivocar para... Entonces sí, es justamente esto, ¿no? Entonces esta matriz, la matriz de la alternativa a la canónica, es triangular superior y la de la canónica, la alternativa, es diagonal, tiene 2 diagonales. Y lo mismo va a pasar con, hay transformaciones como las que involucran a la derivada, que son sencillas en la base canónica, porque la derivada de un monomio es simplemente la anterior, pero en la base alternativa se pueden hacer más complicadas, ¿no? Porque tienen que hacer sumas de todos los anteriores. O sea, no es un poco complicado, ¿no? Entonces, bueno, yo no van a ser un problema de ese tipo, pero por ejemplo, si L, nada más para verificar para revisar, si L de un polinomio es simplemente la derivada de ese polinomio con respecto de X, entonces L en la base original, en la base B, pues se representa, fíjense, bueno, primero vamos a ver que L, ¿cómo se representa? Bueno, primero vamos a ver las ecuaciones. L de 1 es 0. Luego, o sea, todos son ceros. Y luego L de X sería 1 y nada más. Luego L de X cuadrada sería 0 más 2X. Y así me voy, ¿no? L de X a la K sería 0 más. Y lo único que tienen es K, X a la K menos 1. Y así no, hasta que llegan a L de X a la N, 0 más. Y tienen N, X a la N menos. Bueno, entonces con eso podemos escribir la matriz en la base B. Y es muy sencilla. L en la base B es una matriz que, y ahora sí hay que poner cuidado, son las columnas, van a ser los renglones. Entonces, el primer renglón es 0, 1, 0 y así. Luego el segundo, como la segunda columna, pues nada más tiene una entrada en el tercero. Por eso tengo 0, 0, 2, 0. Entonces es súper diagonal. La tercera es 0, 0, 0, 3. Y así hasta que llegan a la penúltima, que tiene aquí una n. Bueno, voy a poner 2 ceros. La penúltima tiene una n y luego un 0. Y la última es de puros ceros, de hecho. Entonces, ceros en la diagonal y n, y bueno, y el índice en la superdiagonal. Esa es la matriz que representa la derivada en la base canónica. Pero fíjense cómo, bueno, para obtener L en la base alternativa, pues tendríamos que utilizar las matrices de cambio de base, puede ser, y multiplicarla, o bien calcularla directamente, pero pues resulta que es mucho más latosa porque si ustedes quieren ver cuál es la acción de la derivada sobre la base alternativa, pues no sé, L de Q0 sí vale 0, pero L de Q1, pues L de Q1 es Q0, hasta ahí estoy bien. L de Q2 es la bronca, L de Q2 es 2, bueno, esta está fácil, es 2Q1, menos Q0. Hasta ahí está fácil, ¿no? Porque la derivada no es cierto, y esto sería más, o sea, Q2 es 1 más x cuadrada. Su derivada es 1 más 2x. Entonces aquí tienen Q0.
Y ya se empieza a complicar, ¿no? L de Q3 tienen que poner 3 Q2 menos Q1 más 2 Q1 menos Q2 menos Q0 más Q0, porque si tienen el Q3 es 1 más X cuadrada más X cúbica. Y si derivan les queda 1 más 2X más 3X cuadrada. 3X cuadrada, 2X. Y entonces cada vez van a tener cosas de ese tipo. L de QK, pues es K. Y aquí tienen Q, K menos 1 menos Q, K menos 2. Más, bueno, y así hasta que llegan al Q0 otra vez, ¿no? Y entonces hay que reordenarlo para identificar bien los factores de cada columna. Déjenme lo hago para terminar. Entonces esa es la derivada en la base B. Quiero ver la derivada en la base B prima. Entonces fíjense, ¿cuál es la primera ecuación? Es L de Q0, pues son puros ceros. L de Q1 es 1 y puros ceros. L de Q2 es... entonces aquí tienen 1 por Q0 más 2 por Q1 menos 2 por... no es cierto. Menos 2 por Q0, entonces aquí les queda menos 1. Menos Q0 más 2Q1, ¿no? Porque aquí tienen el 2Q0 y con este Q0, menos 2Q0 con Q0 les queda menos 1. Y luego L de Q3, pues es, aquí tienen de Q0, tienen menos 1. Y de Q1 también tienen menos 1. Y de Q2 tienen 3. Entonces tienen menos Q0 menos Q1 más 3Q2. Bueno, en general va a ser parecido, porque fíjense, este va a ser, bueno, este aquí va con K y acá va a ir con K menos 1 con el signo cambiado. Y entonces vas a tener una suma telescópica que va a ser K y K menos 1. Luego K menos 1, K menos 2 y así. Entonces, y en el Q0 igual, ¿no? El Q0 van a tener menos 2Q0 más Q0. Entonces, tienen menos Q0, menos Q1 y puros menos hasta que llegan a K menos 2 y el K menos 1 va por K. Más K, Q, K menos 1. Y al final, pues L de QN, lo mismo, Q0 más Q1 menos Q, N menos 2 más N veces QN menos 1. Bueno, entonces ya con eso puedo calcular mi matriz. La matriz que representa a la derivada en la base B', pues es una, y ahora sí tengo que poner las columnas como renglones. El primero es 0, 1, luego menos 1, menos 1, menos 1, puros menos 1. Porque fíjense, el Q0 aquí no hay, aquí aparece una vez, y luego puros negativos. El segundo, pues tengo un 0, luego aquí voy a tener también un 0. O sea, el segundo no va a ser los múltiplos de Q1 es nada, nada, 2. Y luego siguen negativos, ¿no? Menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Nada, nada, 2, y luego menos 1, menos 1. Y luego el que sí va a ser 0, 0, 0, 3, menos 1. Bueno, entonces ya se ve el patrón que sigue, ¿no? El último, la última columna es de puros ceros, entonces voy a poner la penúltima. Entonces, la última es puros ceros.
Y la penúltima, pues es casi puros ceros, solamente que tienen un n en el último. Entonces fíjense, la estructura de la matriz de la derivada en la base canónica es una matriz que tiene solamente tiene una secuencia encima de la diagonal, y la secuencia es la secuencia creciente que va con la dimensión 1, 2 hasta n. Esta n creo que la tengo mal, tiene que ir aquí. Entonces va por encima de la diagonal. Y el último valor es de puros ceros. Sí. Y porque el último es n veces el xn menos 1. En cambio, para la base alternativa, lo que tengo es una matriz triangular superior que tiene también esa secuencia creciente en la parte encima de la diagonal, pero luego puros menos unos. Entonces se parecen, pero una es más latosa que la otra. Se parecen en que tienen esta secuencia encima de la diagonal, pero para la canónica hay puros ceros y para la otra hay puros menos unos. Y tiene que ver con el cambio de base, ¿no? El cambio de base también, en un caso era una matriz de la diagonal y la otra matriz era triangular superior. Bueno, ¿tienen algún comentario aquí? Sí quedó claro ese cambio de esas matrices, ¿verdad? Sí, quedó un poco más claro. Ok, entonces, pues nos vemos mañana hacemos como de costumbre, ¿no? A las 11 les envío pues es un examen parecido al que ya hicieron, solo que sin esta complicación de la dimensión infinita y más sencillo, pues. Y ya, bueno, tomando en cuenta cómo se calcula la matriz a partir de las ecuaciones, y pues igual me lo mandan a las 2:30 como hemos hecho antes. Bueno, si no hay más, pues nos vemos mañana. Profe, disculpe, ¿podría mandarnos la grabación de esta clase por correo, por favor? Sí, claro. Sí, gracias. Sí. Bueno, sí, la mando al ratito porque se tiene que convertir, se tarda como 20 minutos. Al rato se la mando. Bueno, pues nos vemos. Gracias. Gracias, profe. Hasta mañana. Bye.